con más del 75% de los electores que fueron a las urnas del llamado padrón electoral, que superaba los 8 millones de personas. Este hecho en sí mismo, el contexto en clave latinoamericana, en clave mundial, vamos a profundizarlo. Para ello nos acompaña el profesor Atilio Borón, es politólogo, intelectual, sociólogo, escritor argentino, Premio Libertador al Pensamiento Crítico del año 2012, nos acompaña desde Buenos Aires. Profesor, bienvenido, buenas noches, qué gusto saludarlo, ¿cómo le va? Muy bien, gracias Tatiana, gracias por la llamada. Muchísimas gracias. Primero, desde la coyuntura, pese a todos los intentos de distintos sectores dentro y fuera del país, particularmente en Estados Unidos, en la Florida, para ser más exactos, el pueblo y por una decisión general están avanzando. Mira, por ejemplo, con el cambio de constitución y las elecciones municipales, el referendo por las nuevas formas de construir la familia y ahora este proceso electoral. ¿Qué mensaje le están mandando en particular a Estados Unidos? Bueno, están mandando un mensaje muy claro en el sentido de que las presiones que había y la propaganda que venía sobre todo de la Florida, de Miami, era una apuesta a que no hubiera más de 50% de participación electoral. Esto apareció en algunas de las redes sociales, ¿verdad? Instando a los cubanos a rebelarse en contra de su gobierno y que la manera de hacerlo era justamente no yendo a votar. Y bueno, la verdad es que ese proyecto fracasó, el porcentaje es muy alto, en términos redondos un 76%, porque 75,92, o sea, 76%, diría, estamos en un porcentaje que es el normal en países europeos de una larga tradición democrática y que no sufren los problemas del bloqueo. Y es una cifra que en realidad es bastante superior a muchos países de América Latina. Vuelvo a repetir que no tienen el bloqueo ni todas las tremendas dificultades que entorpecen la vida cotidiana de los cubanos. De manera que me parece a mí que es un resultado alentador, hay un gran compromiso por delante de avanzar en la institucionalización, en llevar adelante algunos cambios que están siendo planificados por el gobierno del presidente Díaz-Canel, pero la respuesta fue muy buena. Una asamblea legislativa para los próximos 5 años, profesor Atilio, que luego tendrá la responsabilidad de elegir al próximo presidente y vicepresidente del país. Así es, así es. De hecho, bueno, eso es lo que manda la Constitución de la República de Cuba. Vamos a ver, yo creo que no creo que haya mayores sorpresas. Me da la impresión de que la imagen que tiene el pueblo de Cuba, de su presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, es muy positiva. Lo he podido comprobar personalmente hace pocas semanas allá en la isla. Se sabe perfectamente bien a partir de comentarios y estudios y análisis sobre la relación de la población cubana con un presidente que está muy involucrado en los problemas cotidianos, ¿verdad? No es un presidente lejano, está muy cerca de la problemática de la gente y por eso yo creo que la respuesta ha sido muy buena. Vuelvo a repetirte, de parte de la gente, la oposición antisistémica de Miami, la esperanza de que hubiera una tasa de participación mucho menor, se quedaron con las ganas, el nivel es muy, muy alto y creo que es todo un estímulo muy fuerte para quien vaya a suceder a Díaz-Canel. Mi impresión es que el presidente Díaz-Canel va a ser reelecto por la Asamblea Nacional del Poder Popular, pero bueno, nunca hay que anticiparse a estos acontecimientos, ¿verdad? Pero la impresión da de que todo esto viene más o menos bien encaminado y no hay razones para pensar que pueda haber un cambio. Con respecto a el mensaje interno y también además para nuestra propia América Latina, profesor Atilio, llama la atención esto, que es el 75% en medio de un complejo escenario económico y que también afecta la vida cotidiana del país, pero a lo que queda claro es, así también como sucede en otras naciones de nuestro continente, en Bolivia o en Venezuela, naciones asediadas, es que los problemas de cada uno de los países se resuelven internamente. Sin embargo, vemos que para Estados Unidos esto es inaceptable. No, absolutamente. Bueno, Estados Unidos está en una cruzada, Tatiana, ahora, mañana comienza ya los 3 días esto de la
de la cumbre de la democracia, como se le ha dado a llamar a esta reunión que ha convocado el gobierno de Estados Unidos, ¿verdad? Estados Unidos sigue pensando que es el país líder en materia de democracia a nivel mundial, haciendo caso omiso del hecho, digamos, de que su proceso electoral está siendo muy seriamente cuestionado. Las encuestas de opinión pública dan de que cerca de un 40% de la población, sobre todo aquellos que fueron votantes republicanos, plantean de que las elecciones que consagraron el triunfo del presidente Joe Biden fueron fraudulentas, de manera tal, y después tuvimos los graves incidentes del 6 de enero del 2021. Digo, un país que tiene esas características difícilmente podría tener la osadía de erigirse como una especie de campeón de la democracia. Bueno, pero esto es parte del discurso norteamericano, es parte de un discurso que hace muchos años, muchas décadas, ellos vienen tratando de imponer y que lamentablemente encuentran alguna gente que realmente les cree, ¿no es cierto? Aunque cada vez son menos porque las dificultades y los problemas y los horrores que a veces se observan en la política de los Estados Unidos le quitan mucha credibilidad a eso. Por empezar, un dato muy elemental. A ver, en las elecciones en donde se consagró presidente Donald Trump, la señora Hillary Clinton, que está muy lejos de ser alguien que cuenta con mi devoción, ¿verdad? Pero sacó más de 3 millones de votos populares por encima de Trump, y sin embargo ganó Trump, lo cual habla, digamos, de un proceso electoral completamente distorsionado, en donde el voto popular, que tendría que ser lo que finalmente decide quién gana una elección, en los Estados Unidos está mediatizado por los colegios electorales. Los colegios electorales, para cualquier politólogo, son instancias de mediación que debilitan el impulso democrático que debería transmitir de manera muy nítida cuál es la voluntad ciudadana, la voluntad de la ciudadanía, y esa voluntad expresarse en el triunfo o la derrota de los candidatos. No pasa así en los Estados Unidos. Puedes perder por varios millones de votos y aún así ser ganador, lo cual habla de una democracia muy, muy sui generis, para ser muy suave en la crítica. Profesor Atilio, usted por esos días a través de una plataforma online realiza una evaluación a manera de curso que lleva por nombre Revisitando la Democracia. Absolutamente necesario hoy probablemente volver incluso a la profundidad de la historia, porque debemos de nuevo poner sobre el debate mundial, incluido por supuesto Estados Unidos con demócratas y republicanos, el concepto de democracia, que ha intentado imponerse a la manera y forma de Estados Unidos, pero que no le ha resultado, y a pesar de esto pues sigue insistiendo. Sí, bueno, por eso ahí en mi plataforma, así, atilioborón.com.ar, estamos poniendo justamente ese curso como una actualización de lo que es el pensamiento democrático contemporáneo, la práctica de la democracia, cómo ha venido sufriendo una involución el proceso democrático en el marco de los capitalismos contemporáneos. Tatiana, hay estadísticas que son realmente impresionantes. Por ejemplo, en Estados Unidos, una encuesta que publicó nada menos que la Pew Corporation. Pew es una de las instituciones más serias que hace encuestas de opinión pública, cuando le preguntan si se considera la población norteamericana, ¿verdad?, satisfecha con el funcionamiento de la democracia, el 68% dicen que están insatisfechos. Digo, es una cifra realmente abrumadora que hace 30 años no existía, ¿verdad? Esto es todo un panel que se va haciendo año tras año. 68% de la gente en Estados Unidos, en una de las encuestadoras, ¿verdad?, o institutos de encuestas más importantes. Y esto obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Solo en Estados Unidos, bueno, cuando uno mira los datos europeos, la cosa no es tan grave, pero se va avanzando en una dirección parecida, es decir, un deterioro de la democracia. Y la razón fundamental, sería muy largo explicitar todo eso, por eso hacemos ese pequeño curso, ¿verdad?, es que la dinámica del capitalismo contemporáneo es absolutamente incompatible con las necesidades del orden democrático. A ver, el capitalismo contemporáneo ha creado una concentración fenomenal, fabulosa de la riqueza, como jamás se ha visto en la historia de la humanidad. Y sabemos que para que una democracia funcione efectivamente, se requiere un grado mínimo de igualdad.
que ya está desapareciendo, no solamente en los países de la periferia, no solamente en América Latina, ¿verdad? Pero, ni hablemos del caso de África, pero también en Estados Unidos y en Europa. Entonces, el avance de la desigualdad, una, una pérdida del horizonte de esperanzas que tiene que alimentar el proceso democrático, hace que cada vez más gente apoye o partidos antisistémicos de extrema derecha radical. Por eso el auge de los neofascismos, sobre todo en Europa. En Europa, Tatiana, hay aproximadamente unos 10 gobiernos que están compuestos por alianzas que incluyen partidos que hace 10 años atrás, partidos neofascistas o de extrema derecha, no hubieran tenido la menor representación parlamentaria. Y hoy son parte del gobierno. Esto habla de ese fracaso, ¿no es cierto?, de una democracia que justamente genera desesperación y la gente busca una salida por donde la encuentre. Si no hay una izquierda con una propuesta clara, ¿no es cierto?, y contundente para decir vamos a resolver este problema, bueno, esa gente insatisfecha, frustrada ante la incapacidad de la democracia para garantizar el acceso a ciertos bienes materiales y simbólicos, bueno, se van a votar por la derecha o simplemente no votan y hacen de la antipolítica su modo de protesta. Por eso digo, es tan importante estudiar los procesos de la democracia contemporánea y su crisis. Por supuesto, y entenderlos además en esta actualidad tan compleja, porque valga entonces comprender el nivel de hipocresía de Estados Unidos. Chomsky dice que no hay un partido ni republicano ni un partido demócrata, que es un partido de la Casa Blanca, porque al fin y al cabo actúan de la misma manera, así que qué elección vienen a darnos en nuestra América Latina, y en particular en ese sistema en el que se mueve el bipartidismo, profesor Atilio. Otro punto para preguntarle acerca de su análisis: ¿cómo se desincentiva, por todo eso que usted nos está diciendo, el deseo de salir a votar? A diferencia, por ejemplo, de Cuba, que estaban todas las opciones, que además habían zonas en donde comenzó a votarse más temprano, no a las 7 de la mañana, sino a las 6, que se extiende el horario para que la gente pueda llegar al centro de votación más cercano, que a pesar de las dificultades vota el 75%. Así que esto es realmente hipócrita. Es absolutamente hipócrita, pero es parte de la guerra ideológica, ¿no es cierto?, y propagandística que Estados Unidos viene haciendo en contra de Cuba y en contra de todos los países que quieran dejar de estar sometidos a los mandatos, a los dictados de Estados Unidos. Fíjese usted que, por ejemplo, en el caso se ha criticado Cuba y dice, bueno, hay un partido único, pero en Estados Unidos también. Esto que usted decía de Noam Chomsky, Chomsky lo ha planteado, yo lo digo con otros términos, en Estados Unidos hay alternativa sin alternancia, o sea, es la misma política gestionada por diferentes caras, pero la política es la misma, no ha cambiado. Y si no, miremos en qué cambió la política en relación a Cuba, Venezuela, en relación a Rusia, en el contexto internacional. ¿Cuál es la diferencia que hay, sean demócratas o republicanos? Lo que uno ve es que las líneas directrices de la política del Estado norteamericano no cambian en función de esas supuestas alternativas que no son tales. Es realmente, como dice Chomsky, un partido único con dos alas, una ala un poquito menos reaccionaria, la otra un poco más reaccionaria o mucho más reaccionaria, pero en el fondo coinciden en ambas. Fíjese, por ejemplo, la política migratoria de Biden o la política del bloqueo de Biden. Biden, habiendo sido vicepresidente de Obama, podría haber recogido algo de lo que ocurrió en los años de Obama, por ejemplo, en relación a Cuba. Sin embargo, sigue la política de Donald Trump, con muy, muy ligeros matices que no van al fondo de la cuestión. Entonces, creo que es parte de la guerra de propaganda que Estados Unidos realiza. Claro, tienen a su favor un control casi monopólico de los medios de comunicación, no solamente de América Latina, sino del hemisferio occidental. Pero ese hemisferio occidental se va achicando cada vez más, ¿no? Esto es algo importante a tener en cuenta en el contexto de la situación económica internacional actual. Sí, profesor Atilio, ¿por qué cree usted que el presidente Biden, antes incluso recordamos que en plena campaña en las elecciones en Estados Unidos, se pensaba que él volvería al punto de diálogo y de conversaciones con Cuba que había quedado con el presidente Barack Obama? Esto no ha sucedido. ¿Por qué cree usted que no ha pasado esto? Yo creo que porque en las elecciones en los Estados Unidos, ¿verdad? Como es todo este sistema
de elección indirecta de los presidentes, el voto de Florida es un voto fundamental, es un voto decisivo. Y Florida hoy en día se ha convertido, desde hace ya muchos años y hoy más que nunca, en un reservorio de grandes contingentes que emigraron de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua y algunos otros países, un electorado muy, muy conservador que se ha inscrito para votar en los Estados Unidos, que tienen su residencia y por lo tanto tienen un voto que es decisivo. Es lo que los politólogos norteamericanos llaman el swinging state, el estado balanceándose permanentemente porque puede votar por los republicanos o por los demócratas. Normalmente ha venido votando por los republicanos y sobre todo por aquellos sectores que tienen una línea muy dura, sobre todo en relación a Cuba y Venezuela. Fíjese usted que, por ejemplo, Ron DeSantis, ¿verdad?, que es el actual gobernador de Florida, es un personaje que está a la derecha de Donald Trump, de lo cual ya hay que hacer un esfuerzo muy grande, ¿no es cierto? Sin embargo, es mucho más radical que Donald Trump y es un hombre que está dispuesto a acentuar aún más si llegar a ser presidente, cosa que no creo que le vaya a ocurrir, pero si llegara a ser presidente, es un hombre que está dispuesto realmente a acentuar aún más el bloqueo en contra de Cuba, en contra de Venezuela, en contra de Nicaragua, en contra de Irán, y probablemente lanzarse una aventura belicista que los Estados Unidos y los sectores del Pentágono la tienen muy clara, la aventura belicista en contra de China con el pretexto de Taiwán. Fíjate que, por ejemplo, para esta cumbre de presidentes que ha convocado Biden, está invitado como uno de los personajes un alto funcionario del gobierno de Taiwán. Taiwán no es un país independiente, no es reconocido sino por 13 o 14 países del mundo, en su gran mayoría países muy, muy pequeños en el extremo, en el Pacífico, ¿verdad? Que se son las Islas Marshall, etcétera, algunas pequeñas islas en el Caribe y en el territorio continental por Guatemala y por Paraguay, en Sudamérica. Pero mismo Estados Unidos no reconoce a Taiwán como país independiente. Sin embargo, la provocación de Biden es invitar a esta cumbre de la democracia a un alto funcionario del gobierno taiwanés porque es una manera de provocar a China. Ellos lo que están buscando es que China reaccione enfurecida con una operación militar y para justificar entonces un ataque contra China que todos los documentos del Pentágono, del Consejo de Seguridad Nacional, dicen que China es el rival a vencer, que Rusia simplemente es un actor de segunda categoría en esta gran batalla en la cual están empeñados Estados Unidos y por eso invitan a este personaje que no representa ningún país que ni siquiera Estados Unidos reconoce, pero es una especie de provocación para China, decirle, mira, sí, no lo reconocemos todavía a Taiwán, pero acá lo tengo junto con jefes de Estado de otros países hablando sobre el futuro de la paz en el mundo. Entonces, creo que esto es un poco lo que caracteriza a este gobierno de Biden, que realmente responde a estos intereses profundos de los Estados Unidos, que están cada vez más acosados por el hecho de que hay una clara conciencia de que Estados Unidos ya no tiene el poderío que tenía antes y por eso es que está buscando por todos los medios la manera de recomponer su situación en el ámbito internacional. Y desde América Latina una provocación sobre la que hay que estar muy alerta. Mira, por ejemplo, lo que dijo durante el pasado fin de semana un congresista norteamericano haciendo referencia al gran acuerdo que realiza Bolivia con la industria china para hacer todo este proceso de la industrialización del litio, que ahora hay que poner mucha atención porque las garras comunistas de China están en América Latina y en particular en Bolivia, así que esto es lo que nos llama a estar alertas en todo el conjunto continental. Absolutamente. Fíjate que hace poco también, unos pocos días antes, una representante republicana por Florida, la señora Salazar, no recuerdo el nombre de ella, le dijo a la Argentina que no tuviera la mala idea de comprar aviones de China o fabricar aviones de caza chinos acá en la Argentina, porque eso sería equivalente a sellar un pacto con el diablo, textualmente las palabras, un pacto con el diablo, y dice, y ante eso Estados Unidos no permanecería de brazos cruzados. En otra palabra, Tatiana, la doctrina Monroe, que ahora el 2 de diciembre va a cumplir 200 años, está más vigente que nunca
y ha renacido con una virulencia que prácticamente no la habíamos visto en décadas en la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. Todo eso es lo que hay para profundizar en estas elecciones soberanas, independientes, que han logrado más del 75% a pesar de todos los pesares y las complejidades que padece el pueblo cubano, a quien abrazamos. Muchísimas gracias por ese análisis, profesor. Buenas noches. Gracias a usted, buenas noches. Muchas gracias.